Vamos a comenzar, doctor Franklin Almeida Rancière. Vamos a comenzar en estos foros que la tertulia está desarrollando desde hace 2 meses, cuando comenzó la pandemia, invitando personalidades de renombre, y hoy nos honramos con su presencia para hablar de tantos temas cardinales que afectan nuestro país a menos de 10 días de un proceso electoral. Bienvenido, un honor, doctor Franklin Almeida Rancière, que usted esté con la tertulia. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Para mí me complace mucho, por lo menos, poner sobre la mesa algunos temas de discusión y compartir con ustedes las opiniones, sus puntos de vista. Siempre es oportuno, siempre es conveniente estos intercambios. A mí me encantan las tertulias por eso, porque cuando se trata de una conferencia es una cosa, cuando se trata de intercambios, y las tertulias son intercambios, es otra cosa. He tenido la necesidad frecuentemente de explicar, por el papel que he jugado un poco en la academia, básicamente con el titular de profesor de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y poner de relieve un hecho que quizás quien la figura que usó una expresión muy acabada sobre eso fue Albert Einstein, cuando él justamente dijo que, y lo quiero citar textualmente, él se refirió a las crisis diciendo que las crisis no se pueden, no pretendamos, dice él, que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Repetir y hacer lo mismo siempre, dice, lógicamente, es una evidente situación de que el cambio no se da. Y él dice, las crisis son bendiciones, son oportunidades, porque permiten justamente que sean una especie de desafío para los grandes cambios. Hay una crisis sanitaria de salud, como sabemos. En este momento hay 9.183.000 afectados en el mundo, conforme la aplicación de CNN, que es la que recurro a veces para mantenerme más o menos enterado. Y se trata ya de 474.000 fallecidos fruto de la pandemia. El efecto de la crisis sanitaria es porque se ha extendido, como es una pandemia, a todos los países del mundo. En todos los continentes está presente el COVID-19. Hay otras enfermedades que han producido mucho más muerte y mucho más afectados. Inclusive hay guerras. La Primera Guerra Mundial se atribuye haber muerto 20 millones de personas, y en la Segunda Guerra Mundial se estima entre 55 y 65 millones de personas. Lógicamente, la crisis sanitaria ha ocasionado una crisis económica y muy fuerte. Y en el caso de los países emergentes, esa crisis económica puede ser una sacudida mayor que la que se da en los países con economía fuerte, con economía ya desarrollada. Pero aún en esas economías desarrolladas se ha afectado justamente la estructura productiva, y por tanto esa afección de la economía se refleja entonces como una crisis también social. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis social. Aquí se habla de aproximadamente 1,5 millones de desempleados. En Estados Unidos ya bordeó por encima de 40 millones ya hace varias semanas. Hay en Europa una situación muy preocupante, y lógicamente en el mundo entero la economía se ha visto afectada. Repito, en este sentido es bueno que veamos una situación que también se torna preocupante. No hay un gobierno en el mundo
un país en el mundo que esté sacudido por una crisis económica, que el partido o el presidente que gobierne se quede en el poder. Usualmente sale del poder, sea gobernantes progresistas, gobernantes conservadores, porque si algo sacude fuertemente en el campo político, es una crisis económica. Y cuando se suma una crisis económica, una crisis sanitaria, ambas se reflejan en el campo social, la sacudida política es mucho mayor. A nosotros nos ha tomado esta crisis en medio de un proceso electoral. Se debe dar y se ha de dar un cambio justamente porque el término del mandato constitucional del presidente Danilo Medina y los que fueron electos en las posiciones de elección pública culminan el 16 de agosto. Eso ha creado un interés muy especial porque da lugar también a que haya una especie de movilidad en el mando del Estado y en el mando del gobierno. Y estoy hablando de figuras y de personas. Estoy hablando en consecuencia de los que están gobernando, que sean aquí o en otros países, se ven afectados. Hemos visto que, por ejemplo, el presidente norteamericano, de haber tenido un buen posicionamiento antes de la pandemia, su posicionamiento se ha ido deteriorando porque justamente esta crisis también ha afectado poderosamente a Estados Unidos. Pero las crisis son, como dice Einstein, oportunidades. Realmente permiten a los pueblos adelantar y avanzar. Yo a veces me he quedado muy interesado en el proceso de la Revolución Industrial Inglesa. Hablo justamente del 1600 al 1700. Ese siglo fue un siglo importante porque Inglaterra, en ella se produjo lo que se le llama la Revolución Industrial, que no fue más que incorporar el vapor como energía y el carbón en consecuencia para producir fuerza, tracción. La tracción era humana, era movida por animales o por seres humanos, era tracción muscular. Y pasó a ser, en consecuencia, movido por la fuerza del vapor y la fuerza del carbón. Hubo una revolución industrial porque el mercado se vio saturado y creció considerablemente la oferta de mercancías. Se pasó a fundir hierro y a producir en consecuencia otro tipo de estructura y otro tipo hasta de embarcaciones también. La revolución industrial fue la que se origina a partir del Renacimiento, como no, y del mismo descubrimiento del Nuevo Mundo que lo impulsó, pero la revolución industrial fue la que le dio un gran salto a lo que se llamó entonces el nuevo régimen, para pasar, darle curso al nuevo régimen y dejar atrás el viejo régimen o antiguo régimen, como le denominaron mucho en esa época, especialmente los franceses. Esa revolución industrial dio lugar también a la misma revolución francesa, porque el capitalismo tomó fuerza y tomó cuerpo. Francia pasó a ser y a jugar un papel importante en el desarrollo del capitalismo mundial, en cuanto era al mismo tiempo que desarrollaba fuerza productiva, también Francia jugaba un papel militar sobresaliente en Europa en ese momento, aún entrando en conflicto y en competencia con Inglaterra. Miren ustedes cómo un hecho que como aquel dio lugar a un empuje enorme a un proceso histórico mundial. Yo comparo aquel hecho con lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso lo traje a colación. Aquello dio lugar a desatar las fuerzas económicas y sociales. E inclusive, eso no solamente generó en Europa, lo que ya dije, el desarrollo de fuerzas hasta militares inclusive, sino también que repercutió en América. Y porque esa repercusión tuvo mucho que ver también con la abolición de la esclavitud que empezó en el continente justamente a raíz del descubrimiento del Nuevo Mundo
aunque con Colón lo que llegaron fueron unos 200 esclavos, pero a partir de la segunda década del descubrimiento se empezó a traer al Nuevo Mundo una cantidad masiva de esclavos. Se estima que a América llegaron de Europa, de África, perdón, alrededor de 18 millones de esclavos. Eso duró hasta el siglo antepasado. Y la esclavitud, en cambio, fue una situación que se esgrimió como una necesidad a los fines de liberar. ¿Me escuchan? Porque yo creo que me caí. ¿Me escuchan? Brunito, ¿me escucha? Sí, 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 perfectamente. Parece que alguien compartió pantalla. Debe de dejar de compartir pantalla. Alguien se metió ahí. Y tú no podías bloquear eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo pensaba que usted iba a usar algún tipo de... No, no, no. Yo lo hago ahora. Pero se escucha no. bien. Puede continuar, doctor, en lo Muy que bien. yo Gracias, Brunito. vuelvo eso, sí. Bueno, pues decía entonces que la esclavitud justamente empezó a ser desde Inglaterra, justamente en el siglo XVIII. Desde Inglaterra empezaron movimientos encaminados a liberar a los esclavos. Pero no así Inglaterra tenía interés de hacerlo, que lo hizo muy tarde. Ese movimiento de liberar a los esclavos tenía que ver con dejar las manos de obra de los esclavos en libertad para que pudieran convertirse en asalariados y en consecuencia integrarse de otra forma y manera al proceso productivo. Decía en consecuencia que aquel proceso se me parece a en cuanto a que hoy en día, no por la crisis sanitaria, sino por todo lo que con la crisis sanitaria ha resurgido, y es que estamos viviendo y estamos en presencia de una revolución digital. Si algo saldrá como una fuerza imponente en este proceso de crisis que la humanidad ha sido sacudida con la crisis del COVID-19, es justamente la utilización y el desarrollo de los medios digitales. Ha habido hasta el inicio de esta crisis generaciones que han pertenecido a mi generación y aún a generaciones anteriores o posteriores a la mía, que se han mantenido como generaciones alejadas del sistema digital y del sistema electrónico. Han sido análogos por mucho tiempo. Esto de tertulia digital, esto no se veía. Lógicamente había una parte de la población que sí venía utilizando estos medios digitales, y justamente los que más utilizaron los medios digitales, más que digitales, los medios electrónicos primero, fue la generación de los millennials. Los millennials de los 85 para acá se incorporaron con la conectividad y empezaron a utilizar los medios de internet y los medios de conexión. Ya luego los centennials, a partir de este siglo y a partir del año 1997, 98, los millennials pasaron a jugar un papel importante porque con ello nació también el sistema digital. El sistema digital es una revolución en todos los campos. Lo es en el campo de la medicina, en el campo de la ingeniería, en el campo de la industria, en el campo de la comunicación, y decir, es enorme el proceso que se ha dado. Y esta crisis sanitaria y esta crisis económica y social trae como consecuencia también una gran revolución política. Los partidos políticos tendrán que transformarse completa y totalmente. La sociedad va a sufrir y está sufriendo ya un proceso. Digo sufrir no porque sea dolor, sino porque está experimentando ya cambios sustanciales. Yo debo decirles que tengo recluido en mi hogar alrededor de 75 días más o menos. Si he salido 7 veces mucho, y sin embargo he sostenido mayores reuniones y contacto y trabajo de orden académico, de orden intelectual, de orden político, mucho más que lo que yo venía haciendo de manera presencial. En lo que va del día de hoy, por ejemplo, he tenido 3 reuniones presenciales muy importantes
y cada día tengo más actividades por estos medios. Y yo me he alegrado mucho que esto ha sido así, porque uno de los reclamos que yo personalmente hacía cuando estaba en el PLD era que le señalaba a mis compañeros, la mayoría de los compañeros que integraban el comité político, ustedes son análogos, ustedes tienen que pasar ya a jugar un rol y un papel en el campo digital. Igualmente, lo mismo con los compañeros que vinimos y formamos la Fuerza del Pueblo. También ellos han ido incorporándose y todos hemos ido incorporándonos justamente a la utilización de estos medios. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia que tiene es que realmente todo se desarrollará de tal manera que lo quiero poner un ejemplo pequeño, simple, sencillo, pero trascendente. Hoy en día, y yo vi que ustedes estuvieron, qué bueno, una tertulia también con mi estimado amigo a propósito del tema de la neurociencia. La celebraron creo que 2 semanas, una semana atrás, más o menos, sobre los temas de la neurociencia. En la neurociencia han habido hallazgos sobresalientes para el aprendizaje y para la educación. Cuando yo empecé a estudiar en la escuela, yo tengo 78 años. Cuando yo empecé a estudiar en las escuelas, yo tenía que esperar los 5 años para entrar a las escuelas. Quien me alfabetizó fue mi madre. Quien me enseñó los números también fue mi madre. Cuando llegué ya a la escuela, ya yo sabía lo que la escuela empezaba a enseñar. Y la neurociencia ha desarrollado un área en la educación que se llama neuroeducación y neuropedagogía, que es que se ha descubierto que el ser humano tiene más de 100.000 millones de neuronas, que la conexión entre las neuronas se llama sinapsis, que las sinapsis son las que crean las diferentes condiciones humanas. Para el aprendizaje se sabe cuáles son, para la visión, para el movimiento, para el habla, para todo, son sinapsis, no son más que cadenas de neuronas que se van formando. Y esa cadena de neuronas se van formando desde que el niño nace. Es más, algunas empiezan casi en el vientre de la madre. Y ya cuando nace el niño los primeros 3 años, ya se ha formado una buena cantidad de sinapsis, tantas como que abarca millones y millones y millones de neuronas. El aprendizaje hoy en día no es para empezarlo a los 5 años. Y eso lo ha descubierto la ciencia, en este caso la neurociencia. Ese descubrimiento, ese solo descubrimiento, produce una inmensa revolución en la educación, porque entonces se ha visto con claridad cómo el aprendizaje temprano desarrolla personas que son, podemos decirle, que son excepcionales con relación a otros que no empiezan temprano. A los 5 años, un niño, si empieza la educación temprana, empieza tan temprana como a los 45 días de su nacimiento. Esa criatura va desarrollando esa sinapsis del aprendizaje y va aprendiendo cosas que el que empieza a los 5 años va a empezar con retraso. Y hoy en día todavía está establecido en las escuelas públicas que el aprendizaje es a partir de los 5 años. Si yo le hablo de eso en el campo de la educación y les digo también que la mayoría, y ustedes lo han visto, de las universidades, colegios y escuelas, están impartiendo su docencia a través hoy en día de videoconferencia. Si decimos además que la industria ha ido incorporando hasta robots a los fines de desarrollar toda la producción y la riqueza, diríamos nosotros que de golpe estamos entrando en esta crisis, la República Dominicana está entrando en la revolución digital. Y la revolución digital significa una gran transformación y grandes cambios. Las crisis son, como decía Einstein, para progresar. Son oportunidades que debemos aprovechar. Pero las crisis son también, crean convulsiones sociales, convulsiones políticas y en consecuencia
también parte de esas convulsiones sociales y políticas, asociémosla sencillamente a la necesidad de transformación de la sociedad para también avanzar. Hoy en día tenemos menos muertos con el COVID-19. Tenemos 474,000, quizá ha aumentado algún numerito más, que los muertos que hemos tenido, por ejemplo, con el SIDA o con la malaria o con la tuberculosis o con otras enfermedades. Esta enfermedad tiene una característica y es que nos ha aislado, es que nos obliga a distanciarnos, es que nos obliga a usar justamente estos medios. Y al usar estos medios, nosotros estamos también pasando a dar un paso hacia adelante en este proceso. Yo creo que se me dijo que hablara más o menos alrededor de 20 o 25 minutos. Yo creo que más o menos he andado un poco por ahí con el tiempo y Brunito dirá. Si quieren, yo abro justamente para que podamos tener una diversidad de preguntas, intervenciones, intercambios de opinión entre todos. Yo no sé bien la mecánica que ustedes siguen, pero creo que Brunito, ¿verdad? Tú eres el que tiene más o menos de la moderación. Esa es la misma mecánica de intercambio de impresiones, preguntas. Este es el momento de que levanten la mano en su computadora los que quieran hacer algún tipo de pregunta. Es la idea, que se hagan preguntas, cuestionando. Y comentarios también, Brunito. Sí. No sé si ustedes lo permiten, pero sería bueno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Usted sabe que en el grupo se toca mucho tema de tipo político en estos momentos. Porque estamos ya apenas a 10 días de unas elecciones que tienen una particularidad especial en vista de todo lo que ha sucedido. ¿Cómo usted visualiza el panorama luego de esta pandemia, luego de una división de un partido, el doctor Leonel Fernández participando en un certamen electoral con un partido nuevo? ¿Cómo usted analiza la situación en lo que algunas personas se van animando a hacer algún tipo de pregunta? Bien, sobre ese punto puedo decir lo siguiente. El PLD, cuando fuimos a las primarias juntos, su posicionamiento era más o menos de un 54%. Al salir nosotros del PLD, ese posicionamiento del PLD empezó a ser fraccionado. El Partido Revolucionario Moderno, a su vez, venía con un posicionamiento de un 37 a un 43% se movía entre el partido y el candidato, el amigo Luis Abinader. Aquí hay ahora mismo 3 fuerzas compitiendo y hay una lucha muy fuerte. Justamente la lucha fuerte donde se está dando también en las redes sociales. Los medios de comunicación son empresas que venden sus servicios y se lo vende a quien mejor se lo pague. A pesar de que hay regulaciones en el sistema electoral, sin embargo, esas regulaciones no son aplicadas por la Junta Central Electoral, que ha sido un reclamo que hemos tenido siempre todos los partidos de oposición, todos. Ha habido más bien una utilización de los recursos del Estado en la campaña y ha ido todo directamente hacia tratar sobre comprar los espacios y tener los controles en los espacios de los medios de comunicación. Se ha usado otro mecanismo de presión sobre la población también, que tiene mucho que ver con lo que tienen empleos en el Estado o intereses vinculados al Estado. Y en ese sentido, desde el Estado se ha utilizado toda la presión y todo el aparataje que tiene el Estado en recursos y en forma y mecanismos de presión. No obstante, hay una población que se muestra una disposición muy clara y eso es una cosa que creo que desde mi punto de vista es evidente y es clara. La población está dispuesta a que aquí haya una remoción del gobierno y esa remoción del gobierno apunta justamente al desplazamiento del PLD del poder. De otro lado, hay entonces una competencia que se pretende más o menos instalar
hay una competencia que tiene que ver con lo siguiente. Como son tres fuerzas y se ven tres fuerzas, hay grupos económicos, y son grupos económicos que están muy presionados con la crisis y muy interesados, porque además hasta en la crisis algunos grupos les ha ido muy bien, de que la decisión sea de primera vuelta. Y eso gira sobre las empresas, que son empresas también encuestadoras, que realizan un levantamiento en medio de una pandemia de esta naturaleza, que la tienen que hacer con mucha irregularidad y con poca precisión. Pero siempre la respuesta que van dando e irán dando será siempre respuesta encaminada a tratar de no desprestigiarse, cómo no, porque también luego se compara con los resultados electorales, pero también tienen el conflicto, uno, de que el ambiente no le ayuda, y dos, de que los recursos de quienes les pagan para hacer las encuestas son recursos muy cuantiosos. El gobierno ha aprovechado la crisis para llevar el déficit más que al doble de lo que podía verse. Se estima que el déficit está en 460.000 millones de pesos, un déficit muy alto. Se sabe que el gobierno ha invertido directamente en la campaña 120.000 millones de pesos. Esa suma parece exagerada, pero es la suma que han invertido porque han tratado también de usar los programas sociales en favor del candidato. Pero aún así, como ustedes están viendo, hay un debate sobre primero, segundo y tercera posiciones. Y justamente hasta ahora quien mantiene una clara primera posición es el PRM. Y aquí está el debate entre lo que es el PLD y somos nosotros, el debate para una segunda posición. Todo va encaminado a una segunda vuelta. El PRM desearía que se decidiera esto en una primera vuelta. Es lógico que ellos pudieran pretender y tener ese propósito, pero no será en una primera vuelta que esto se va a decidir conforme al levantamiento nuestro. Habrá segunda vuelta. Y en la segunda vuelta es donde se decidirá entonces cuál será el resultado final. Nosotros queremos clasificar para la segunda vuelta. El PLD quiere clasificar para la segunda vuelta. El PRM quiere clasificar para la primera vuelta. Entonces, en esa lucha entre los partidos, justamente está el gran debate político que se está exhibiendo. Estoy tratando de ser lo más equilibrado posible. Claro. Quiero que entiendan, yo soy un militante de la Fuerza del Pueblo, soy un hombre que trabaja junto con Leonel Fernández en estas cosas que vamos haciendo, pero estoy tratando frente a ustedes de nivel, no estoy haciendo propaganda política, estoy tratando de presentar un contexto. Sí. Hay una persona que quiere hablar, aquí veo varias manos levantadas. Vamos a reactivar el micrófono para un señor llamado, y le doy la bienvenida, a Julio César Núñez. Le estoy abriendo el micrófono, Julio César Núñez. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo se sienten? Buenas noches. Mi pregunta va dirigida al compañero Almeida. En un escenario político en el cual el compañero Leonel queda en tercer lugar, ¿a quién apoyaría Leonel Fernández en un tercer lugar? ¿A quién apoyaría la Fuerza del Pueblo en un escenario de segunda vuelta donde él quede en tercer lugar? Nosotros somos PLDistas de nacimiento del partido, y nos resultaría difícil a nosotros votar por Abinader en una segunda vuelta, en caso de que el compañero Leonel mande a votar por el PRM. Cuénteme, compañero Almeida. Bueno, ese es un escenario que nosotros no hemos llegado a él, por tanto, sobre ese escenario no vamos a opinar. Yo preguntaría, bueno, ¿y si queda el PLD en tercer lugar, por quién votaría el PLD? Te devuelvo la pregunta. Sí. Porque realmente, si toda esta crisis ha sucedido, es porque la cúpula del PLD, entroncada en el Palacio Nacional y en el Comité Político, no quiso aceptar ni quiere aceptar
que Leonel era el candidato natural del PLD. Y más bien bloquearon otros que bien podían ser candidatos y lo bloquearon justamente para que lo fuera este amigo que lo es. Y yo que tengo edad para recordar qué fue lo que hizo Trujillo cuando la OEA le estableció sanciones. Trujillo le puso una bomba a Rómulo Betancourt y eso dio lugar a que la OEA sancionara a Trujillo bloqueando el país. Trujillo lo que hizo fue tratar de cambiar, que entonces que el presidente fuera su hermano, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, le decían negro. Si tú me dices a mí cómo era la voz de Negro Trujillo, yo te diré que nunca lo voy a hablar. Era una figura títere de Trujillo. Bien. Tenemos al señor Chalo Gonzalo Sánchez. Tiene la palabra. Le estoy abriendo el micrófono. Sí, lo tiene cerrado. Ahora sí. Ya. Sí, gracias. Buenas noches, señor Almeida, doctor Almeida. Yo quiero hacer una pregunta para volver al tema, porque me impactó el hecho de que usted esté tan claro en lo que tiene que ver con la revolución digital y con el paso que estamos dando al nuevo paradigma, porque realmente todo indica que es un nuevo paradigma de cómo el ser humano va a vivir en el planeta. No es solamente que nos estamos comunicando, es que la era digital, como usted dijo, y aproximadamente 6 o 7 tecnologías exponenciales van a cambiar cómo nosotros vivimos sobre este planeta. Me alegra mucho porque yo estaba hablando de eso con una hermana mía que usted conoce, se llama Juana Sánchez. Ya. Sobre... Ella es hermana tuya de sangre también. Sí, mi hermana. Yo fui dirigente del PLD y fui regidor del Ayuntamiento de Moca 90-94. Ya. Veo. Sí, Gonzalo. Tú eres Gonzalo. Sí. ¿Qué posición? Porque, o sea, ahora mismo a mí más me preocupa esa transición. Porque hay un libro que se llama La Tercera Ola de Alvin Toffler que habla sobre lo que usted acaba de hablar. Cuando hay esas transiciones, hay grandes derramamientos de sangre porque hay una clase que no quiere dejar el poder, y no estamos hablando del poder político, estamos hablando del poder económico, del cambio que está pasando, de un tipo de empresas de la revolución industrial que usted habló, a empresas totalmente tecnológicas que ahora mismo están viendo esta transmisión que nosotros tenemos, porque ya no hay privacidad. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido esas conversaciones que usted ha tenido con todos esos dirigentes análogos? Porque realmente los partidos políticos son parte de ese sistema análogo y están llamados también a desaparecer. ¿Está usted consciente de eso? Claro. Yo le decía en su momento a ellos, la educación será virtual, será justamente por los medios digitales, la formación política, la organización también, las conferencias también. Es que tenemos que adecuarnos a eso. Y lo que se entendía era que, bueno, que no era así, que no había por qué precipitarse. Fíjate que una cosa, Gonzalo, el pueblo se incorporó a la tecnología digital, pero a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque hablan con sus familiares donde quiera que estén en el mundo. Y el dominicano es muy emigrante. Nosotros tenemos 2.100.000 dominicanos o descendientes de dominicanos viviendo en el exterior. Solamente en América hay 1.900.000. En Europa hay más de 200.000. No es que son dominicanos, es que ellos son descendientes, son dominicanos y segunda generación. Les explico, retiene. Ahora bien, a través de WhatsApp se lograron comunicación. Ya no tenían que pagar llamadas de larga distancia. Empresas de este país, yo tuve una experiencia interesantísima hace más de 20 años para atrás, más o menos un poco más de 20 años, sí, quizás, sí, como 30 años. Una industria nuestra, yo lo pongo a veces de ejemplo, de café, justamente procesar café.
compró maquinaria alemana electrónica. Y quien operaba ya la industria eran los hijos. Y me lo dijo como con orgullo el papá, que era amigo mío. Mira, son mis hijos que están manejando esto, porque yo no sé manejarlo digitalmente. Que por cierto se le presentó un problemita, que la máquina no le prendía. Llamaron a la empresa y tuvieron ellos que traer de allá a un experto de la empresa, que cuando el experto llegó, el de la empresa, él le tuvo que cubrir el pasaje, los viáticos y la estadía. Y eso le costó a él un dinero. Cuando llega el técnico profesional de la fábrica, revisa la máquina, la ve, saca un malequincito, un tornillito, se lo coloca en un lugar y la máquina empezó a trabajar. Y el dueño le dice, pero por eso me ha salido usted casi 900,000 pesos. Dice, bueno, pues si usted quiere me llevo el tornillito. Yo con eso le quiero decir lo siguiente. La educación de este país tiene que girar hacia nosotros tener jóvenes capaces de crear aplicaciones y software. Ese es un mundo para nosotros que podemos desarrollar. Si ustedes no lo saben, yo creo que sí que lo saben mejor que yo. Hay empresas que operan en Estados Unidos y Europa que tienen a esos jóvenes contratados y viven en este país. Y le pagan muy bien en dólares o le pagan en euros, muy bien, para que ellos trabajen desde su casa, justamente. Doctor, aplicaciones, ajá. Doctor, déjame darle un dato. Yo tengo los datos de los graduados del ITRA del 2018 y 2019. Sí. Y estoy haciendo un trabajo con ellos porque se están yendo del país. Sí, y ya son como 41,000, ¿verdad? ¿Qué sí. cantidad tú tienes? Como 41,000. No, yo solamente tengo los graduados del 2018 y 2019. Ah, entiendo. Pero es un buen número de jóvenes. Sí, pero se están yendo porque el empresariado dominicano no los absorbe. Todo ese trabajo que es una inversión, que es déjeme decirle algo, yo no soy PLDista ya, pero si yo fuera a elegir una obra de la que hizo el PLD, escogería el ITLA. Sí. Para lo que nosotros necesitamos ahora mismo. Y yo tengo ahora mismo, estoy desarrollando una aplicación para mi empresa y tuve que contratar a un muchacho. Ese muchacho gana 120,000 pesos sentado en su casa y él vive en la playita de Moca y lo que está pensando es en irse. Bueno, tú me das la razón de lo que estoy diciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, pero esta misma crisis obliga a esos empresarios a dar el paso. Empresarios que mandaban valijas a depositar a los bancos cuando bien no usaron el sistema de transferencia digital. ¿Me explico? Para ponerte un ejemplo simple y sencillo. Es decir, esto es, digo, yo estoy viviendo este proceso. Me gusta lo que está pasando. Lo lamento por los muertos. Ahora, hay sangre. Tú dijiste que toda revolución trae sangre. ¿Cuántos muertos van? Decía ahorita, de acuerdo a John Hopkins, hay 474,000 muertos ya. Que en la aplicación de CNN tú la puedes encontrar. 474,000 es mucho muerto. Y 9,183,000 afectados. O sea, todo proceso es como alguna gente amiga que yo le decía, no me celebre mi cumpleaños, no me interesa. Porque yo sentí, y he sentido siempre, lo digo, primera vez que lo diga quizás en un ambiente tan amplio como este, lo digo, es decir, yo digo mi edad, siempre la digo, lo dije ahorita, no es un tema de ocultar la edad, es que yo sentí que le produje dolor a mi madre. El nacer y venir a la vida es también produciendo un dolor. Las transformaciones de la sociedad justamente producen dolor. A veces creemos que solamente es a tiro la sangre. No. También están los hechos que se dan de otra naturaleza como este. Esto es una revolución. El que no vea que está en medio de una revolución está
o ausente del proceso que se está dando. Amén. Yo presumo que cuando se dio en Inglaterra la revolución industrial, no se dieron cuenta ellos allá que esa revolución industrial que iba a producir en América las independencias sucesivas que se dieron a partir de finales del siglo XVIII con la de Estados Unidos y luego toda la de América Latina. Independencias, pero además los esclavos que terminaron siendo liberados y convertidos en obreros asalariados. Esos son hechos importantes que hay que ver. La sociedad dominicana hoy no es la misma de hace 3 meses. El señor Mocano de Paz, no sé su nombre, pero aparece como Mocano de Paz. Mocano. Bueno, pues este Mocano de Paz es Juan Zapata. Ah, Que está, Juan, sí. Es tu estoy celular entrando que dice Juan. por el correo, sí. Doctor, un placer. En múltiples ocasiones nos hemos comunicado, pero Sí. en actividades de otro corte, y bueno, no tenemos la oportunidad tan cercano y tan lejano como ahora. Me voy para una parte técnica, doctor, que siempre me llamó la atención. Cuando usted fue ministro de Interior y Policía, hay una parte que le correspondía y que nunca vi usted asumirlo y siempre me llamó la atención. Y yo sé que usted ampliamente lo conoce, pero para conocimiento del público, el ministro de Interior y Policía es presidente ex oficio de la Liga Municipal Dominicana. El tema municipal, ¿por qué no se vio tanto al doctor Franklin Almeida como se han visto otros ministros en ese caso? Y una segunda pregunta. Hay un primo suyo aquí en el chat, se llama Danilito Rancier, y dijo que no lo atacaran mucho. No, que me ataquen, por favor. Sí. Entonces yo tomándome esta amistad que tengo con Danilito, le quiero preguntar algo. Doctor, ¿es cierto que desde el Palacio, queriendo desautorizar a Leonel Fernández, se orquestó todo aquello de traer a Quirino al país y crear esta crisis que se creó? Le hice 2 preguntas para aprovecharlo, porque usted hay que aprovecharlo. Pero te lo respondo rápidamente. Sí, lo trajeron a Quirino. Y yo lo dije en su momento, que fue el Palacio Nacional. Y en segundo lugar, sobre el tema de los municipios, lo asumí plenamente. E inclusive ahí fue como se dio una nueva ley para los municipios. Y tratamos nosotros de que cada municipio jugara su papel de gobierno local. E inclusive asumimos también los cuerpos de bomberos, a los fines de que los cuerpos de bomberos también jugaran su rol. Y hasta con asignación de presupuesto en forma particular. Así como no. Nosotros asumimos los municipios y trabajamos de cerca con ellos. Y el ministro de Interior preside la Liga Municipal Dominicana, así mismo es. Lo que pasa es que la Liga Municipal Dominicana también ha sido utilizada como un botín de guerra de los partidos. Y hay una lucha inmensa que se tiene siempre, porque tiene un presupuesto que recibe unos recursos y ahí va el tema del manejo inadecuado. Corregir aquello fue enfrentarme, lo hice, a Amable Aristi Castro, que era el que tenía una hegemonía muy grande en ese punto. Y logramos nosotros justamente cambiar muchas cosas ahí. Pero el tiempo de los cambios y de las transformaciones, luego vino un retroceso. Cayó de nuevo en un retroceso. Danilito, que ahí lo vi ahora, no había afecto, aprecio. Danilito es hijo de Danilo, un primo hermano mío, el primo hermano. Ese es el primo hermano mayor que tengo yo. Y yo lo aprecio mucho a esa familia. Son Rancier, descendientes de Rancier Levy, Danilo Rancier Levy. Así es. Bernard Guava. Pero que me ataquen, me gusta el cuestionamiento. Siempre y cuando no sea una cosa, ¿verdad?, de agravios en lo personal. Cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, estoy habituado a eso.
Me gusta. Buenas noches, distinguido señor Almeida. Buenas noches. Bernard Ureña por acá. Bernard. Mi pregunta va directo a la parte ideológica, emocional de su persona. Sabemos que históricamente usted es un hombre de Leonel Fernández, pero nunca lo hemos escuchado hablar. ¿Qué motivó a un miembro del comité político a irse con Leonel Fernández independientemente de las cosas históricas que pasaron en el PLD? O sea, ¿por qué Leonel Fernández? ¿Por qué seguir a Leonel Fernández de tal manera? ¿Y qué, según su criterio, tiene Leonel Fernández nuevo que ofrecer después de tantos años de gobierno a República Dominicana tras la fuerza del pueblo? Bueno, la pregunta crea lógicamente varias interrogantes. Una interrogante que la crea es ¿por qué? ¿Por qué salgo con Leonel Fernández? Leonel Fernández, dentro del PLD, nosotros tuvimos un proceso largo de lucha interna. Eso no lo visualizaba la gente. El PLD se fundó en mi hogar. Yo fui fundador inicial del PLD. Y el PLD se fundó justamente con objetivos fundacionales claramente definidos. Era desarrollar la sociedad dominicana y desarrollar el Estado y sus instituciones. El desarrollo de la sociedad es el progreso, es el crecimiento económico. Y el desarrollo del Estado es el fortalecimiento de las instituciones. Nosotros no fundamos el PLD para salir ricos de las posiciones públicas. Si queríamos sernos ricos, teníamos que irnos al sector privado. Y la lucha empezó justamente cuando una parte del partido empezó a usar las posiciones de gobierno para hacerse rico. Y las luchas fueron tan grandes que el que se iba a ir primero que Leonel era yo. Y me dio varias veces el deseo de pararme e irme de aquella reunión. Pero definitivamente estaba echando un gran esfuerzo, hombro con Leonel, a los fines de limpiar las aguas. Yo soy de Altamira, Puerto Plata, un campo de la provincia de Puerto Plata, un municipio. Y yo sé desde entonces que las aguas del río se limpian al paso de las aguas. No hay ningún proceso que se dé de golpe, como no se limpian las aguas de golpe. Como no pudimos lograr aquello y más bien todo abortó en hacernos a nosotros mismos una estafa, decidimos salir juntos para formar juntos un partido. Así salí yo del PRD con Juan Bosch también. Del PRD y del local del PRD salimos Juan Bosch y un grupo de compañeros a mi hogar justamente el 17 de noviembre de 1973. Y ahí discutimos lo que íbamos a hacer, porque lo veníamos discutiendo desde el 70, desde antes. Y ahí decidimos salir juntos del PRD justamente el 18 de noviembre, cuando Juan Bosch renuncia del PRD y salgo junto con Juan Bosch. Juan Bosch era una causa para mí. Leonel ha asumido esa causa también. Si Leonel no asumiera una causa, yo no siguiera a Leonel Fernández. No lo sigo porque soy un hombre, no lo sigo porque él sea él, lo sigo porque expresa una causa. Y eso es lo más hermoso que puede haber, porque no es verdad que un interés personal puede estar por encima de lo que puede ser una simbología para un pueblo. Y nosotros empezamos a defender esa causa, justamente defendiendo los valores que contiene la Constitución del 2010. La Constitución del 2010, cuando se escribió, y yo estuve ahí, se tomó como referencia también la Constitución del 63 de Juan Bosch. Y en consecuencia, adecuándola a los tiempos modernos, en consecuencia, cuando asumimos la Constitución, estamos asumiendo los principios esenciales y generales que sustenta esa Constitución, que yo lo invito a que no dejen de revisarla de vez en cuando, cosa que es importante. Entonces, yo no estoy siguiendo a un hombre, yo estoy justamente
con Leonel Fernández, hombro con hombro, defendiendo una causa. Espero que te haya respondido. Si hay algo que me falta, reclámalo. Ese es tu derecho también. En lo que Tulio Ausón abre su micrófono, Ajá. están preguntando aquí en el chat que, aparte de ministro de Interior y Policía, ¿qué otro cargo usted desempeñó en los 12 años de Leonel, en ese periodo de gobierno? Bueno, primero yo fui rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del año 87 al año 90. En segundo lugar, en el año 96, yo fui secretario de Estado, entonces lo eran secretario de Estado, comisionado para la reforma y modernización de la justicia. El proceso de reforma y modernización de la justicia empezó con ese comisionado que involucró a los poderes del Estado. Y pudimos desarrollar toda una serie de reformas en el sistema judicial y en los códigos y en las disposiciones más importantes. Aún queda pendiente por aprobar, por ejemplo, el Código Civil todavía está a la espera desde entonces, cuando creamos nosotros las comisiones para esos fines. Luego pasé a ser, en el año 2004, ministro de Interior hasta el año 2011. Muy bien, sí. Andrés Tulio Ausón tiene la palabra. Buenas noches, señor Almeida. Buenas, Tulio. Un placer para nosotros los que vivimos. Yo vivo en el extranjero, no estoy en República Dominicana ahora mismo, y soy un tertuliano en contumacia. Y, bueno. y realmente sobre la política dominicana no puedo hacer ninguna pregunta porque no estoy de cuerpo presente en República Dominicana y no me gusta meterme en ese berenjenal que es bastante amplio en imagen en la actualidad. Sí, pero fue muy buena su primera alusión cuando hablaba de la tecnología. Yo trabajo tecnología. Yo soy tecnólogo industrial y trabajo tecnología aquí. Para que tenga una idea, yo soy el que programo los elevadores del Empire State Building. Muy bien, Tulio. Entonces... ¿Tú eres mocano? Sí, yo soy mocano. Sí, señor. Entonces, hablando de lo que usted estaba hablando al principio, de la tecnología, de hacia dónde va el mundo y que hay gente, hay personas que de alguna manera no han querido brincar, dar ese salto. Y como decía Gonzalo, mi querido Chalo, hay que dar el salto, porque vamos esencialmente para allá. Cuando yo comencé a trabajar elevadores como troubleshooter o seguimiento de problemas, pues yo tenía que ir a los elevadores a repararlo. Ahora con este teléfono yo lo reparo desde mi casa. Increíble, pero es así. Hay cosas que no, que son muy mecánicas y hay que ir, pero siempre y cuando. Entonces, mi pregunta va basada en nuestra querida República Dominicana. ¿Cómo usted ve o qué gobierno usted cree, o si ya lo hay, un plan hecho para poner el pueblo, para poner esos nuevos jóvenes que Chalo decía que se estaban yendo, porque yo me fui por eso, por la falta de la oportunidad de poder vivir dignamente en mi país? Chalo lo decía muy bien, se van. Aquí, por ejemplo, a un programador, el mínimo son $125 por hora, en cualquier compañía. Entonces, ¿cómo usted ve nuestros gobiernos? No no el que viene, no el que pasó, no, globalizado. ¿Cómo usted ve? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿O qué se va a hacer para que podamos dar ese brinco que es tan necesario? Sí, Tulio, lo que tú planteas es algo interesante. Fíjate que tú estás fuera del país y tú desde tu celular, tú reparas ascensores, eso fue lo que señalaste, ¿verdad? Lo haces desde tu hogar estando allá y los ascensores allá, pero pueden estar aquí los ascensores. O al revés, tú puedes estar aquí y repararlo allá, ¿verdad? Es decir, aquí hay un tema
que la bondad de la tecnología se va descubriendo progresivamente. Hay una propuesta, Leonel tiene 7 pilares para el desarrollo del país, y uno de los pilares justamente versa mucho sobre el manejo de este tema. El ITLA, de la que hizo referencia Gonzalo, la funda Leonel. Fundó también lo que es el Community College, el equivalente a la escuela comunitaria aquí, que hay un modelo de eso. La educación tiene que girar hacia eso y ofrecerle a los jóvenes la oportunidad de formarse, porque la formación les da la ventaja también de participación. Si no se forma, no hay posibilidades de tener esas oportunidades. Ahora bien, fíjate cómo de mi parte veo las cosas. Yo entré a la universidad ya después de graduado. Yo tengo ya un buen tiempo. Yo tengo más de 50 años de graduado de abogado. Cuando yo entré como profesor a ella fue en el año 70. Y en el año 70 yo empecé a montar en la universidad. Justamente no era mi fuerte, pero sí me di cuenta del valor de aquello. Las computadoras, que eran cajones que había que conservar en cuarto frío y que eran con tarjetero. Yo no sé si tú conociste, eso es más que prehistoria, presumo para ti. Y justamente nosotros procesábamos todo lo que era la selección de materia de los muchachos y la selección de notas de los muchachos y los resultados finales en cada semestre. Y nosotros logramos en la universidad aplicar la informática y mandamos profesores a México a estudiar lo que era una formación en cibernética, que entonces más o menos se manejaba el tema en torno a eso, la cibernética. Te estoy hablando de los años 70. Y fíjate, estamos en el 2020, de aquello hace 50 años. 50 años. Y sin embargo, es ahora cuando hay un boom enorme. Y hay un boom enorme porque hoy en día, y tú lo sabes mejor que yo porque se ve que tú fuerte, que los chinos lograron algo. Los chinos se llevaron la tecnología para China, haciendo que en China se produzcan las cosas que las empresas norteamericanas necesitaban. El iPhone es producido en China. Y si es producido en China, ya es por chinos, con tecnología americana que ellos lograron captar. Dicen, ¿se las robaron? No, fueron inteligentes. Justamente los chinos perdieron de los ingleses. Después de la Revolución Industrial, los chinos en 1852 perdieron una batalla decisiva. Perdieron la hegemonía del mercado mundial los chinos, fruto de la Revolución Industrial que no se incorporaron. Hoy en día, lo que está incorporado justamente a la revolución tecnológica, gracias también a la tecnología que ellos han captado de la americana y la europea, son también los chinos. Hoy se discute, y tú lo sabes mejor que yo, el 5G. Y ahí vamos a un nivel ya de desarrollo en tecnología, que mañana no se necesitará la mano del hombre para producir mercancía. Se necesitará la mano, los dedos de los seres humanos para mover los medios tecnológicos. Por tanto, si nosotros no nos damos cuenta del valor de eso, nos vamos a quedar rezagados, como le pasó a los haitianos. Haití, para que sepamos, Haití, colonia francesa, era la colonia más rica del mundo de su época. El Producto Interno Bruto que generaba para Francia la colonia francesa superaba a lo que le aportaba la colonia americana a Inglaterra. Y eso lo dice el Fondo Monetario y eso lo dicen historiadores con datos. La revolución haitiana hizo que los haitianos tuvieran que destruir su propia riqueza para lograr la libertad, para lograr la abolición de la esclavitud. La independencia la lograron también, pero destruyeron su base productiva. Al destruir su base productiva, los haitianos se quedaron atrás de nosotros, y muy atrás de América entera también, cuando era la colonia más desarrollada de su momento. Nosotros no nos podemos quedar esta vez atrás.
tenemos que ponernos muy adelante en este proceso. Y no importa dónde esté el dominicano le gusta comer arroz y habichuela donde quiera que esté. Para yo decirlo en forma simbólica. El dominicano se identifica con su país donde quiera que esté. Y en consecuencia, cuando yo fui, por ejemplo, siendo ministro de Interior, buscando más o menos espacio para formar policías nuestros, fui a John Jay College. John Jay College es una escuela de formación sobre la criminalidad en New York. Y allá me encontré con que la población latina más grande que hay en ese centro educativo es de dominicanos. Es de dominicanos. Tenemos una población fuera del país formada nosotros. Y nosotros podemos aprovecharla. No hay que traerla al país. Si la traemos al país, bien, que vengan, perfecto. Esa no es la idea. Es que ya no se trabaja hoy en día justamente yendo necesariamente a la fábrica. Los niños hasta los cuidan los padres desde la oficina donde trabajan y atienden lo que está pasando justamente en torno al niño con la niñera en el hogar, etc. ¿Sí? Hasta eso. Yo creo que hablar a ustedes de eso es una necesidad mía, lo sé, pero lo estoy diciendo para que veamos que el proceso político tiene que montarse sobre ese fenómeno histórico que estamos todos viviendo. Y vivan ustedes, vívanlo. Vivirlo quiere decir denle de cerca, atiendan, porque mañana le van a preguntar a los nietos y quizá usted no tenga explicación si no lo vive. Muy bien. Aquí vemos el señor Juan Zapata, de nuevo. Adelante, Juan. Sí, es que por querer preguntarle mucho hace un tantito al doctor, se me pasó la parte, íbamos a llamar, del antiguo partido. Desde el punto de vista de usted como analista, el antiguo partido, ¿cuál es su futuro después de agosto? Así como Juan Bosch dijo en un momento que el PRD había cumplido su propósito histórico, yo digo que el PLD ha cumplido ya su propósito histórico, aunque lo ha cumplido a media, porque ha dejado atrás lo que no debió dejar atrás nunca, que fue justamente atender al desarrollo. Y yo quiero decirlo de esta manera para que me entiendan. Cuando fundamos el PLD, el Producto Interno Bruto del país eran 3.344 millones de dólares. 3.344 millones de dólares. El Producto Interno Bruto, como ustedes saben, es toda la riqueza que produce la sociedad en un año. Éramos una sociedad puramente de capitalismo muy atrasado, de precapitalismo. El desarrollo no estaba dado. El propósito era entonces justamente desarrollar aquello. Cuando llegamos al poder en el 96, el Producto Interno Bruto había llegado a 18.000 millones de dólares. La idea era entonces multiplicar varias veces ese Producto Interno Bruto, generar riqueza en la sociedad. Eso implicaba empleo, eso implicaba poner sector productivo a generar riquezas, estimular riqueza. Se logró en ese primer cuatrienio de Leonel Fernández, de 18.000 lo llevamos a 22.000 millones de dólares. Ahora bien, cuando llega el gobierno de Hipólito y del PRD, que estaban todos entonces en el PRD, hubo un recogimiento, un retraso, un devolverse, y de los 22.000 millones de dólares se contrajo de nuevo a cerca de casi 19.000 millones de dólares. Hubo una crisis económica. Cuando empieza a gobernar Leonel, de ahí a la fecha, al día de hoy, el Producto Interno Bruto ha crecido de 19.000 millones a 80.000 millones. El crecimiento económico ha sido vertiginoso, ha sido grande. La sociedad dominicana ha logrado justamente un gran propósito. Todavía estamos, si se quiere, en muy bajo de lo que debe ser. Debiéramos estar en 200, 300, 500.000 millones de dólares la producción de riqueza. Pero ese es el proceso que debíamos llevar. ¿Dónde se da la crisis con nosotros?
que nosotros decimos, esa riqueza es para los que la producen y para la sociedad, no para los que gobernamos. Los que gobernamos no nos podemos hacer dueños de esa riqueza, ni usar el poder para beneficiarnos de esa riqueza. En consecuencia, la crisis vino en ese punto crítico. Ahí está planteado el tema. Luego, si respondo con esto a tu pregunta, quiero decir lo siguiente. El PLD, al desviar el curso de los propósitos del PLD, se alejó de sus propósitos y lo lleva a sucumbir. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Bueno, yo soy de lo que está convencido que sale del poder. Yo soy de lo que está convencido que sale del poder. ¿Quién sigue en el poder? Ahí es donde está la discusión. Ahora, eso significará para el PLD un cambio grande, porque el PLD se va a desmoronar totalmente. Le va a pasar lo que le pasó al PRD. El PRD se desplomó. Se desplomó porque realmente el PRD también se alejó de lo que eran sus propósitos. El señor Sixto Peralta tiene la palabra. Estamos en la fase ya bien final. Sí, quiero preguntarle al doctor Francier, es un hombre muy inteligente, un intelectual probado. Hay una situación que a mí me... Sí, yo soy un campesino, yo nací en La Piedra, Altamira, con un orgullo del caray, lo digo. Pero fue un campesino aventajado. Doctor, yo tengo una preocupación. Con relación a este país. Por ejemplo, en este país yo vivo solo porque la familia mía no creyó en el país o no cree en el sistema de este país para desarrollarse. Tengo una preocupación porque pienso que el problema de este país no es de un partido X. El problema de este país es de un sistema político, económico y militar, una mafia, o sea, como que no me gustaría decir esa palabra, pero como que hay una mafia política, una mafia militar y una mafia económica, y a veces la mafia económica es política privada o pública privada. Entonces yo como que no le tengo confianza a un partido X. Quiero como que sea el sistema que cambie, que el que venga y se siente ahí, respete las reglas de juego, o sea, por un país mejor, por un país para todos, por un país que se pueda habitar, por un país como usted, que es un hombre que sabe mucho de seguridad. Yo no me atrevo a caminar a pie por ningún sitio porque no me siento seguro. Entonces, ¿qué usted puede decir con esos 3 puntos, esos 3 factores que desde tantos años han influido sobre nosotros en esta República Dominicana? Sí, tú tienes toda razón lo que tú dices. Si tú tienes un problema en educación, tú le vas a preguntar a un amigo, a un vecino, a alguien, ¿a quién tú conoces en educación que yo tengo un problema allá? O si es en salud pública, o si es en cualquier institución. No funcionan las instituciones. Yo digo que si yo voy a una institución y yo tengo un problema, yo reclamo y tengo derecho al reclamo. A mí hay que atenderme al reclamo y no tener que buscar un amigo irrelacionado. Si yo hago valer mi reclamo y me lo aceptan como tal, es que funcionan las instituciones. Por eso yo dije, el PLD se fundó para que el Estado funcionara, para que las instituciones del Estado funcionaran. Para que tú tengas una idea, yo siendo ministro del Interior, va una hermana mía a legalizar un arma y llama el director y me dice, aquí hay una persona que dice hermana suya que viene a legalizar el arma. Y yo le dije, anda con los papeles en regla. No, a ella le falta una acta de defunción del esposo porque el arma era del esposo, en fin. Digo, pues mira, dile a ella que sin eso no tiene la legalización, que deje el arma y tú reténsela hasta que ella venga con los papeles. Y ella se puso muy guapa conmigo. Digo, que tú estás equivocada.
es que la regla es para todo. Cuando yo estaba en la universidad, mi hermano más pequeño, yo no era rector todavía, pero tenía que ver con el tema, no se inscribió a tiempo. Y me dicen, tu hermano no se inscribió, Franklin, ¿qué hacemos? Déjalo afuera igual que todo el mundo. O abrimos para todo el mundo, o no abrimos para nadie, para nadie. Es decir, ustedes dirán, eso no puede ser. Y yo les diré, eso significa que las instituciones funcionen. Es que o somos totoro o tobaca, o esto hay que romper las reglas de juego. ¿Me explico? Tú tienes razón. Una sociedad, para que funcione, tiene que hacer respetar desde la Constitución. Ahí está el valor de la Constitución. De donde salen las leyes. Y de las leyes de la Constitución sale entonces el comportamiento de las instituciones. No es justo, no es posible que si tú tienes un producto a ofrecérselo al Estado y tu producto es de calidad, el producto tuyo no lo compren y se lo compren a otro porque es amigo del otro o porque el otro está pagando un soborno. Así no se puede. Eso no puede ser así. Esa es la lucha que hemos tenido nosotros. Yo, de mi parte, debo decir que cuando fundamos el PLD, ese fue el propósito. Ese fue el propósito. Que ahora cuando estamos también fungiendo como dirigentes de la Fuerza del Pueblo, ese es el propósito. Y debo yo decirle a ustedes que por eso hasta ahora yo me siento bien acompañado con Leonel Fernández y otros compañeros que justamente comparten esos mismos formas de comportamiento. Ustedes me dirán, así no puede ser. Claro, alguno puede pensar, yo quiero que, porque desde siempre, si no hay relaciones, y es a través de relaciones que conseguimos las cosas. A través de relaciones conseguir las cosas significa que hay desigualdad, que no hay igualdad de oportunidad. Si yo tengo, porque fui rector, fui ministro, qué sé yo, mejor relación que tú, Sisto, yo no tengo derecho a estar por encima de tus intereses si son iguales que los míos. No hay derecho a eso. Bien. Bienvenido a Radamés Domínguez. Después va Olivier Flambert. Radamés, bienvenido, adelante. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí, Javier. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Radamés. ¿Cómo está? Sí, bien. Número 1. Mi respeto y admiración por ser usted un hombre serio y honesto. Gracias, Radamés. Número 2. Recordarle que usted fue director del colegio universitario. Sí. Y que se haga la anécdota de por qué el cubo con el swap y el palito de guayaba. Y el cubo con el swap, hazlo tú, a ver si me lo recuerda. El cubo que usted utilizaba en la dirección para lo que le ponían los pies a la pared. ¿Te lo explico? ¿Tú quieres decir? No, usted lo explica. Sí. Sí. Y en tercero, que cómo usted podría explicar ahora lo que usted planteaba de la alianza entre la oligarquía y el PLD o el partido de gobierno para que ellos hagan los negocios y el partido de gobierno. Gracias. Bueno, ¿por dónde tú quieres que empiece? Por eso último. Cuando usted se sienta más cómodo. Lo que pasa es una cosa, cuando estuve frente de la dirección del colegio universitario en La base, ahí ingresaban por semestre 10.000 estudiantes que venían de todos los liceos, colegios y demás. Era el punto de ingreso a la universidad. Y yo tenía nosotros seguíamos un consejo que teníamos, un equipo de dirección, seguíamos método. Los baños tenían que estar limpios, las paredes tenían que estar limpios, los pupitres tenían que estar limpios, los profesores tenían que estar dando clases a su hora, los profesores tenían que entregar notas a su hora, tenían que dar examen a tiempo. Los profesores a veces, es más, para esa época, esto tiene que ver también con lo que Tulio, yo hacía una cosa allá también, que era lo siguiente, en ese momento, años 70. 3M tenía lectora óptica y nosotros corregíamos masivamente exámenes con lectora óptica y le enseñamos metodología a los profesores de cómo corregir, cómo hacer exámenes para lectora óptica, con las variedades con que y había profesores que hacían exámenes con libro abierto. Yo oigo hablar de eso ahora y digo, pero lo hacíamos en los años 70, libro abierto. Entonces usábamos la tecnología también
especialmente para un tipo de exámenes que también se aplicaban. Ahí aplicábamos, por ejemplo, Tulio, para ingresar, estoy diciéndole erradamente a Tulio, tú sabes esto porque lo que dijo ahorita, para ingresar al colegio universitario aplicábamos nosotros lo que llamamos un examen de nivel. El que pasaba ese examen de nivel, aplicado electrónicamente era, eso no tenía que cursar esa materia en el colegio universitario, sino que podía pasar hasta la facultad o hacerlo y seguir de largo para allá. Entonces, nosotros establecimos un orden de tal forma, con disciplina y acuerdo, que eso que tú dijiste, la pintura, se pintaba el edificio y se ponía una franja de pintura de aceite para poderla lavar, porque los estudiantes tenían la práctica de poner los machos, de poner el pie en la pared, recortar un pie en la pared para ver a la muchacha pasar en los pasillos y demás. Entonces le decíamos, coge tu suape y limpia, que tú los ensuciaste. Eso es para no tener que sancionarte. Así que de ahí pasó progresivamente a que no se pusieran los pies en la pared. Había zafacones muy frecuentes. Eso es lo que tiene que ver con lo que tú cuestionabas en ese sentido. Para que tú veas que todo tiene una relación en ese proceso. Yo terminé la rectoría justamente porque habíamos desarrollado métodos educativos, habíamos transformado la currícula del colegio, luego pasamos a transformar la currícula de la universidad también. En relación a lo que tú hablaste de la alianza con la oligarquía, no, te estás confundiendo. Yo no hablé de la oligarquía, hablé de la burguesía. Son dos cosas diferentes. La oligarquía es parasitaria. La burguesía es la que genera industria. Hay burguesía agrícola, la que genera riqueza en el campo. Hay burguesía industrial, la que transforma productos del campo o productos de otra naturaleza y lo convierte en mercancía. La industria y lo que es la burguesía, está la burguesía financiera también, que es la de banco, burguesía agrícola, son conceptos sociológicos que pasaron a hablarse como concepto político. Yo decía, y sostengo y sigo sosteniendo, para desarrollar una sociedad tiene que haber una alianza entre el sector privado y las políticas públicas que aplica el Estado. Políticas públicas que favorezcan justamente el desarrollo de la riqueza. Esto es una alianza entre burguesía y Estado, pero siempre bajo el entendido de que la riqueza que se produce va a través de políticas públicas, políticas de Estado, a darle apoyo a la sociedad, política para salud, política para educación, política para generar empleo. ¿Me explico? Es decir, una variedad de políticas que tienen que ver con los mismos derechos también. Un país, yo decía, y se lo dije yendo con Lionel a Venezuela, decía, no me gusta, porque ustedes hablan del socialismo del siglo XXI. El Estado no puede ser capitalista aunque quiera. No puede hacer negocio el Estado. China tiene un capitalismo de Estado, pero el capitalismo de Estado chino es que también las empresas extranjeras son las que invierten en China, para no desarrollar fuerzas sociales que puedan crear otro tipo de conflicto. Pero el tema es el siguiente. La sociedad tiene que hacer una especie, el Estado, tiene que hacer una especie de alianza entre los que producen y la sociedad para generar riqueza. ¿Cuál es la presión tributaria de la República Dominicana? La presión tributaria son los impuestos que pagan los burgueses, 14% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el promedio en América Latina? 23%. Aquí está en 14%. ¿Cuál es en Estados Unidos? 40%. En Europa, 40% y el 50%. Es la presión tributaria. Presión tributaria que entonces son recursos que el Estado reúne del sector privado para convertirlo en políticas públicas, políticas que le beneficien a la sociedad total y completa, no solamente al sector que genera la riqueza. Aunque el sector que genera la riqueza es el dueño de los medios y los trabajadores. Así es. Muy bien. Oliver Flamber, estamos en fase final. Oliver Flamber. ¿Cómo no? Estamos terminando. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, doctor Almeida.
Antes Bueno, que todo, gracias por la oportunidad de conversar con nosotros. gracias a ustedes, de verdad. Hay Adelante. hay una tendencia en muchos países, tanto en el primer mundo como en países en vía de desarrollo, de que surgen líderes con un perfil de políticos totalmente apolíticos, totalmente atípicos, quiero decir. Entre ellos podemos mencionar a Donald Trump, a Evo Morales de Bolivia, a Emmanuel Macron de Francia, Nayib Bukele en El Salvador, Pepe Mujica, y podemos seguir la lista. Aunque tienen propuestas sociopolíticas y económicas muy diferentes, lo que acabo de mencionar, tienen un común denominador, que es que ellos son indudablemente políticos atípicos. ¿Cree usted que en República Dominicana están dadas las condiciones para que puedan surgir nuevos líderes a futuro, jóvenes, con un estilo y un discurso atípico, no tradicional como estos que acabo de mencionar? Yo estoy tratando de más o menos descifrar un poco la definición que tú le das a lo de atípico, porque al meter ahí a Evo Morales o meter ahí a Pepe Mujica, no son atípicos. Mujica fue hasta guerrillero y tiene una tradición. Evo Morales es la expresión de los originarios, en este caso en Bolivia, o sea, de la población originaria de este continente. Él es la expresión de eso. Y si decimos de Bukele, no sé, porque vamos a ver qué pasa con Bukele. No estoy muy seguro de lo que pasa con él. Pero si atípico significa que no realice la actividad política en la forma como tradicionalmente le hacen muchos políticos, de clientelismo, de favores, etc. Entonces estoy entendiendo la connotación que tú le das al tema de atípico. No, yo creo que lo que son ya atípicos son los que hacen eso, lo que hacen esas cosas. Es decir, un político tradicional ya es un político atípico para este tiempo. No debe ser el típico político, es lo que trato de decirte. Estoy jugando un poco con las palabras, lo sé, pero yo creo que tú me estás entendiendo, Oliver. Lo ideal es los jóvenes. A ver, los jóvenes pueden entender que le cae del cielo una posibilidad, y no es del cielo que le cae la posibilidad. Dios protege, pero Dios deja que tú te desarrolles. Es justamente las posiciones con la coherencia con que se asuman también. Hay jóvenes que están buscando cómo trepar. Lo hacen igualito como lo hace los políticos tradicionales. Así no. O sea, realmente estos son tiempos de oportunidades para los jóvenes. Yo no sé si ustedes han visto las cifras. Menores de 35 años, nosotros tenemos ya más del 40% de la población. Menores de 35 años. Tenemos alrededor de un 47-48%. Menores de 40 años, tenemos ya por encima del 50%. Y menores de 45 años ya son 60%, un poco más. Es una población joven. Porque hasta cierto punto, una persona de 35 años joven, de 40 o 45 años, son relativamente jóvenes. Es más, son ya en una edad adecuada. Los menores de 25 años es el 18% de la población electoral. Menores de 30 años, a eso agrégale más o menos alrededor de un 29, un 30% de la población. Por tanto, la población dominicana es joven. Y esto es un mundo para la población joven. ¿Y qué es lo que hace que este sea un mundo para la población joven? El tema original. El tema original es que no son los mayores de 45, 50, 60 años los que van al mundo de la tecnología digital. Mis generaciones, desde la mía hasta lo que tienen hasta 50, predominan los análogos y te cogen un celular, como con frecuencia decía un compañero del viejo partido, nos decía que un celular
Él usaba nada más para coger llamadas y hacer llamadas. Y eso se llamaba para el walkie-talkie. Entonces, tú sabrás de qué estoy hablando. Estoy hablando hoy en día, en ese celular mío y en el iPad, ni decir, tengo libros digitales. Cuando me monto un avión, tengo los libros que yo quiero leer. Tengo en el iPad una novela que estoy escribiendo, justamente, una novela sobre historia que estoy escribiendo. Ahí en ese iPad, cuando yo viajo, reviso algunos de los capítulos que me interesa también revisar. Lo tengo aquí en la PC, lo tengo en los dispositivos que manejo. Yo digo, y si Joaquín Balaguer, para hablar de un hombre conservador, o si Juan Bosch, para hablar de un hombre progresista, hubieran tenido la oportunidad que tenemos hoy en día, ¿cuántos libros hubieran escrito? Juan Bosch tenía que andar detrás de los libros. ¿Quién tiene tal o cual libro? ¿En qué biblioteca está? Yo puedo ingresar a las bibliotecas vía digital y hacer consultas digitales de documentos y libros. Eso tiene una importancia extrema. Yo tengo un artículo que publico todos los lunes en El Caribe y lo escribo en esta iPad. Lo escribo aquí. Lo escribo a veces en la cama. Y yo pienso y después me siento, lo escribo. Y después lo que trato es de ver si plasmé lo que quería escribir. Pero lo puedo hacer hasta en media hora o 45 minutos, haciendo algunas consultas previas por Google. En Google tengo toda la información que yo busco y necesito. Para esta noche yo empecé a buscar una aplicación nueva que ya mi hijo me había hablado de ella, mi segundo hijo. Y era justamente una aplicación que te da minuto a minuto, segundo a segundo, la cantidad de gente que muere, la cantidad de gente que nace, los abortos, los que fallecen, en todo tipo de enfermedades. Yo al verla hoy, justamente la vi hoy, me sorprendí. Worldmeter será. Worldmeter, sí. Sí, porque tiene toda la información, toda la información. A mí de niño me dio malaria. Me dio malaria. Cuando yo nací, a los pocos tiempo me dio malaria. A mí me curaron con quina. La quina que también estaban aplicando para el COVID, justamente para curarme. Y hoy en día la malaria está presente hasta en nuestra sociedad. Lo único que hay medicamentos. O sea, yo digo que ustedes están viviendo una sociedad. Ustedes no están viviendo aquí en este país nada más. Mira dónde está Tulio. Yo agarro a Tulio de nuevo para ratrillar el mismo tema como a Gonzalo ahorita con lo que él decía. Óigame, ustedes están viviendo en el mundo. Ustedes no están viviendo en la República Dominicana. Físicamente ustedes están en un sitio. Tulio está allá, Gonzalo está aquí. Y yo estoy aquí en la capital. Él es Moca, Gonzalo, y tú estás en New York, que está. Ahora bien, estamos participando en este evento. Pero podemos participar en el mundo entero. Yo vivo informándome qué pasa, qué dicen los periódicos de Europa, de la China, de Estados Unidos, de América Latina. Más o menos para ver. ¿Qué hacía Juan Bosch? Los mandaba a comprar todos los días temprano en la mañana, que llegaba el New York Times. Había que irlos a comprar. Y los periódicos franceses y españoles, para estar enterado. No, hombre, no. Yo entro en el iPad y busco información en el mundo entero. Señores, no desperdicien su juventud. Ustedes están en un momento ideal para hacer cosas maravillosas. Yo sé que ustedes lo están haciendo, yo lo sé. Pero yo lo que estoy es picándole un poco más el amor propio. No se sientan mal en ningún lugar donde estén ustedes, pueden participar en el proceso mundial también. Doctor, excelente. Gracias. Muchas gracias por este encuentro. Gracias a Danilito Rancier, que gracias a él tuvimos la forma ese es mi primo querido. Sí, es mi primo querido. ¿Tú sabes? Saludos a Danilito. Danilito no sé si está ahí todavía. Sí. ¿Qué fue Danilito? No, él está ahí. Que diga que salude, que queremos verle la cara a Danilito. Es una novia que él tiene, que lo tiene loco. Una novia escondida. Yo sé que Danilito. No está Danilito, no está, no lo veo. Sí, yo lo vi. Yo le abrí el micrófono. Sí, yo lo vi ahorita, pero ahora que no está. Danilito, muchas gracias por esta... Ahí veo a Mildred Beltrán, que es profesora de la UAS también. Sí. Es una de la gente que me acompaña. Pues, muy bien. También.
Doctor, muchas gracias. Porque- Esto es la tertulia, Déjame decir, un foro abierto. Brunito, Sí. una cosa, Brunito, breve. Mira, Sí, cómo yo no. me he sentido muy bien con ustedes, pero Sí. no le agradezco a Danilito que los haya reprimido a ustedes y que no dejen que ustedes se desataran, ¿verdad? Porque lo ideal siempre es más o menos hacer. Me llama la atención y me preocupa. Veo pocas mujeres aquí, muy pocas mujeres. Y resulta que, hay unas cuantas, hay. no, hay una cuanta, pero muy pocas. Sí, Y es verdad. resulta que veo lo siguiente de mi parte. Así como cuando los esclavos se incorporaron a la actividad productiva, que ellos también se disparó. Así mismo le digo a ustedes, yo veo la incorporación de la mujer al proceso productivo como una forma de generar grandes riquezas. Y déjeme decirle una cosa, a los hombres que no jueguen, que la inteligencia de la mujer es como un abanico, es múltiple. Yo no he visto cosa igual. Una mujer te atiende 3 conversaciones. Sí, sí. Cuando yo estoy en reuniones con mujeres, las tengo que decir, espérense, por parte. Pero tienen una capacidad de trabajo, honestidad, son leales a lo que hacen, son dedicadas, pero a veces son chismositas, no le digan nada, pero son chismositas. Pero hay Doctor, hombres chismositos también, hay hombres claro. chismositos. Todo esto está grabado. Gracias. Mañana Gracias. yo le envío el Sí. link para que usted lo distribuya entre sus allegados. Gracias bien. por su participación y ha sido un honor que usted esté con Gracias. nosotros, Julia. Un placer para mí, un placer. Buenas noches a todos. Buenas noches.